Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con el contenido de hoy. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son los mismos derechos humanos interpretados desde la sexualidad y desde la reproducción. Los derechos sexuales permiten regular y tener control autónomo y responsable sobre todos los temas relacionados a la sexualidad, mientras que los derechos reproductivos permiten a las personas tomar decisiones libres y sin discriminación sobre la posibilidad de reproducirse o no, de controlar la cantidad de hijos e hijas que desean tener y de disponer de la información y medios para lograrlo. Actualmente el país carece de un plan concreto que permita impartir educación sexual en las escuelas y en la población adulta. Sumado a esto, también existen dificultades para el acceso a las mujeres a métodos anticonceptivos, lo cual se traduce en embarazos no planificados. Se ha discutido mucho sobre la despenalización del aborto. Sin embargo, es importante destacar que para que suceda un aborto, antes debe haber un embarazo no planificado, lo que evidencia la necesidad de que el Estado defina e implemente políticas públicas que respondan al derecho a la educación sexual y al acceso a métodos anticonceptivos para poder disminuir la tasa de embarazos no planificados y, por ende, de abortos. Para analizar este tema tenemos el honor de contar con la coordinadora de programas del área del Ministerio de Salud Pública, doctora Patricia Reina, que nos ayudará a profundizar un poco más las informaciones. Doctora Reina, ¿considera que en nuestro país se respetan y se valoran los derechos sexuales y reproductivos? Tenemos un escenario bastante oscuro en este tema y queremos saber qué ustedes están haciendo para poder aclararlo un poquito. Nosotros en jornada nos encontramos con adolescentes que están teniendo relaciones sexuales, pero que no tienen acceso a los métodos anticonceptivos, que no tienen un hospital o una mano amiga para que les dé información sobre su sexualidad, para que puedan asumirla de manera responsable. Pero entonces criticamos a las adolescentes que son violadas por su papá, por su tío, por su primo, cuando recurren al aborto por una situación de desesperación. Entonces, ¿qué usted nos puede decir? Fíjate, Elaine, nosotros como Estado, como Ministerio de Salud Pública, disponemos de políticas públicas que se deben de implementar en todos los establecimientos de salud, independientemente de si estos sean públicos o privados. Existen las normas, existen las políticas, donde establecen muy claramente todos esos derechos sexuales y reproductivos que tú acabas de definir. Pero la realidad es que estas se aplican de manera parcial, porque está muy influenciada por diferentes sectores o también por grupos sociales que no siempre se atañen o aplican la normativa o políticas como se establece según la ley. ¿Qué usted nos puede decir de los casos de educación sexual en las escuelas, que es un tema que a nosotros nos duele porque trabajamos diariamente con adolescentes que no están informados y sobre todo que sus papás tampoco están informados? ¿Qué le puede decir el Estado a esos adolescentes que lamentablemente no tienen acceso a esa educación en su centro escolar? Entonces tenemos una situación de que si no lo tenemos educados, no podemos criticar un resultado que se está dando por la ausencia de información. Entonces, ¿cómo ustedes ven ese tema versus lo que estamos discutiendo ahora del tema del aborto? ¿Cómo ustedes consideran que nosotros tenemos que cambiar este escenario? ¿Qué nos puede decir? La realidad es que actualmente incluso estamos trabajando con el Ministerio de Educación en lo que es la Mesa para la Prevención de la Morbimortalidad Materno-Infantil y específicamente los adolescentes. Y para eso la misma educación tiene lo que es el PEAS, que es el Plan Afectivo Sexual. Que todavía no se ha incluido, estamos todavía en el proceso de la discusión. Entonces queremos que usted nos diga cuáles han sido los avances para tener un poquito de paz, de tranquilidad con este tema. De acuerdo, se dice que el ser humano es un ente sexual desde que nace y es por eso la importancia de formarlo en esa sexualidad sana desde el preescolar, básica y educación media. Para eso el Ministerio de Educación está trabajando el PEAS, capacitando a los maestros que van a transversalizar el tema de educación sexual. Nosotros como Ministerio de Salud trabajamos de la mano de las escuelas por igual. El programa, principalmente el Programa Nacional de Adolescentes que se lleva ya en el Ministerio, tiene un lineamiento estratégico de abordaje de la educación sexual desde la escuela. Para eso disponemos de los encargados del programa de adolescentes que se encuentran en las diferentes provinciales de área y de la SUNAP y los médicos de atención primaria, así también como de los médicos escolares que se encargan de transmitir la información. Y sí tengo que ser bastante drástica en esto porque no me lo cuentan, lo vivo diariamente. Tenemos una situación específicamente en el sector público con los maestros que están transmitiendo estereotipos, están transmitiendo ideas
falsas de que el embarazo se contagia, de que te puedes embarazar si te secas con la toalla de tu hermano. O sea, necesitamos información desde los maestros para que puedan transferirla a sus alumnos, maestros que no están respondiendo preguntas y situaciones que se presentan en aula. Eso es con lo que nosotros estamos trabajando. Ustedes dicen que están trabajando desde el punto de vista del ministerio y están desarrollando un plan. Nosotros le decimos lo que nosotros encontramos. Ahora bien, ¿qué ustedes van a hacer con los adolescentes que nos están pidiendo condones? Cuando vamos a las jornadas, lo que nos dicen, trajeron condones, trajeron métodos anticonceptivos, porque evidentemente están teniendo relaciones sexuales. ¿Qué empiezan a hacer ustedes con esa sexualidad de esos adolescentes que necesita ser atendida en ese sentido? Ese es uno de nuestros principales desafíos, porque nosotros incluso como mismo Salud hemos evidenciado cuando trabajamos la estrategia par a par, que formamos adolescentes como adolescentes líderes que llevan la información a sus iguales y es de una manera muy efectiva de transmitir la información. Pero la realidad es que tenemos serias dificultades en lo que es la transmisión desde el docente, desde el facilitador en la escuela, porque como todos sabemos vivimos en un contexto social, o sea, no estamos ajenos a nuestra propia formación o a nuestra construcción personal y familiar de nuestros valores y a veces eso permea la forma en que desempeñamos un papel productivo en la sociedad. Imagínate si mi responsabilidad de educar en lo que tiene que ver con educación sexual y reproductiva a un grupo de adolescentes y sin embargo yo vengo de un grupo religioso que justamente prohíbe este tipo de educación. Entonces eso genera una barrera en esa información que se lleva, vetando o dejando de lado ciertas características necesarias para la introyección efectiva de esta educación sexual en mis adolescentes, entonces dejando una brecha con un margen largo de una comunicación o de una información que no está siendo transmitida de manera efectiva. Para eso es que nosotros o el mismo Ministerio de Educación generalmente llama a consulta y lo que se quisiera realmente es que se evaluara la aplicación del PEAS en el momento en que se implemente de manera general en todos los establecimientos educativos y verificar qué tan efectivo se está llevando el mensaje. Sobre el acceso a los métodos de planificación por los adolescentes que los procuran o los solicitan, la realidad es que el mismo déficit de información de lo que tenemos disponible, de dónde están y cómo pueden acceder a estos métodos o a los establecimientos que llevan el programa de salud sexual y reproductiva, genera entonces una brecha en el acceso al servicio, que es uno de los derechos de los derechos humanos sobre salud sexual y reproductiva. Entonces, por eso es que el Estado lo que quiere y lo que necesita el Programa Nacional de Adolescentes es trabajar mancomunadamente con instituciones, que no se vea que lo que tiene que ver con los embarazos en adolescentes es algo meramente de salud pública, porque no es así. Estamos conectados con una sociedad, con otros ministerios que pueden brindar una alternativa a este grupo de adolescentes para poder entonces desarrollar ese empoderamiento, esa autoestima, esa valoración de sí mismo que le permita decidir a tiempo cuándo, cómo y dónde puede iniciar una relación sexual. No, y no solamente eso, el caso que tenemos ahora es una discusión de un tema que para nosotros es la punta del iceberg. O sea, el aborto es el resultado de una falta de educación sexual y el resultado de un fallo del Estado, de la familia y del centro escolar a esa persona, a esa adolescente, en el caso de los adolescentes, de que lamentablemente no le dieron herramientas. ¿Qué nosotros podemos hacer con estas adolescentes que están teniendo relaciones sexuales y que quieren consultarse con un ginecólogo y nos dicen en jornada, ¿dónde voy? Porque el problema que tengo es que el centro de salud de la comunidad, por ejemplo, en emergencia, o el que atiende ahí es mi tío, es mi primo, y va a saber que yo estoy teniendo relaciones sexuales. Entonces, ¿qué ustedes piensan hacer para poder garantizar esa confidencialidad que es necesaria para que ellos puedan asumir una sexualidad responsable? De acuerdo, para eso tenemos lo que son los programas de servicios de salud amigables para adolescentes, donde son establecimientos con un personal capacitado para la atención de adolescentes. Ese de que no quiero ir al doctor porque me conocen, eso pasa hasta en otras enfermedades y es propio del adolescente de que no quiere ser reconocido en su entorno. Pero la sexualidad debe ser algo confidencial. De acuerdo, debe de ser, y no debe, es algo confidencial.
Mi intimidad es mía. Incluso cuando hablamos de una consulta de cualquier índole, igual hay una confidencialidad, o sea, no es una más que otra, sino que se debe tener confidencialidad en el servicio. Y principalmente en el tema del adolescente, para que no se vaya sin recibir la información o el método de planificación necesario. Fíjate, en los establecimientos de salud pública disponemos de los métodos de planificación de manera gratuita. En cada comunidad hay una unidad generalmente de atención primaria donde pueden ir sin necesidad siquiera de estar acompañados de un adulto a recibir la información y la consejería que se da siempre previo a la entrega de un método anticonceptivo o de un método de planificación familiar. Pero los adolescentes no saben dónde están estos centros. Muchos nos dicen que ni siquiera tienen idea de dónde pueden ir para accesar a un método anticonceptivo. Y no solamente los adolescentes, las madres de esos adolescentes y todas las mujeres que creen que para poderse planificar necesitan la aprobación de la pareja o que el marido o el esposo le dé permiso. Es importante que ustedes le digan a dónde pueden ir a buscar estas informaciones y estas consultas que usted nos está refiriendo. Solo deben ir a los servicios de salud sexual y reproductiva que están en los establecimientos de salud. Y para los adolescentes pueden buscar en Facebook y Twitter la dirección de PRONAISA, que es el Programa Nacional de Adolescentes del Ministerio de Salud Pública, para que reciban toda la información y la guía que necesiten para acceder a nuestros servicios. Muchísimas gracias, doctora Reina, por haber venido a ayudarnos con este tema. Apreciamos mucho su tiempo. Muchas gracias, Elaine. La forma de actuar y de ser de cada uno de nosotros dependen de nuestros valores. Nuestra sexualidad depende de nuestros valores, por eso la expresamos de diferentes maneras. Todos tenemos el derecho de expresar nuestra sexualidad desde nuestra perspectiva, siempre y cuando no afecte los derechos de las demás personas. Por lo que es importante que conozcamos cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos y que no permitamos que nadie tome decisiones sobre nuestro cuerpo. Hemos concluido con nuestro contenido de hoy, pero antes de irme quiero recomendarles nuestra revista Respuestas, que es la primera y única publicación dominicana especializada en educación sexual para toda la familia, donde podrán seguir ampliando sus conocimientos en temas tan importantes como la relación de pareja, infecciones de transmisión sexual, cómo hablar de sexualidad con los adolescentes, cómo responder las preguntas de sexualidad que hacen los niños y niñas y otros temas súper importantes, por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.